Se escucha. Buenos e informados días. Hoy es lunes 1 de junio. Bienvenidos a Semanalmente. ¿En qué momento es junio? ¡Qué rápido está pasando el año! Bueno, a ver, creo que a mí se me ha pasado muy rápido porque han pasado muchas cosas, pero ahorita que dije 1 de junio, sí fue como, wow. ¿Alguien siente algún tipo de ambiente mundialista? Yo no. La verdad no. ¿Faltan qué? ¿Cuántos días? ¿12? ¿Cuándo empieza el mundial? Tan perdida estoy que ni sé. Bueno, dejando eso de lado, el programa de hoy está diferente. Les voy a decir por qué está diferente. Creo que en el transcurso del año no habían como que acontecido tantas cosas alrededor de la vida política nacional en México. Habíamos hablado mucho de temas internacionales, de geopolítica, cosas que invariablemente inciden en nuestro país, pero no se habían como que conjugado tantos acontecimientos, factores, propuestas de ley, acciones de la Fiscalía, de tal forma que el programa de hoy sí está muy orientado a la política mexicana. Claro que meter una sección de cosas internacionales, como lo que dijo el Papa León XIV, que para mí fue súper revelador, y también una actualización en el caso de Irán, Estados Unidos. Pero esta semana, esa semana que transcurre el programa, porque yo digo esta semana ya que muchos me escuchan el lunes, otros de pronto lo escuchan en el transcurso de la semana, vamos a descansar un rato de estos temas que nos han acompañado en el transcurso de este primer semestre del año. Vamos a arrancar con el tema que sin lugar a dudas ha atravesado a nuestro país, la conversación pública, que sin lugar a dudas agarró al gobierno federal pues muy desprevenido, con la guardia abajo, y que desde entonces hemos estado viendo, ahora sí que en prime time, cómo reaccionamos frente a algo que nosotros no atacamos con prontitud, pero que también pues no se preparó una estrategia de reacción asertiva. Si con esto ya saben de quién estoy hablando, RRM, Rubén Rocha Moya, claro que sí, vamos a arrancar por ahí. Bueno, pues nuevamente vamos a hablar de Rubén Rocha Moya, porque finalmente reapareció, y no porque él haya querido hacerlo, ¿verdad? No es como que, hola, quiero reaparecer, no. Él reapareció porque la Fiscalía General de la República lo citó a comparecer. Esto me parece que es importante entenderlo muy bien, porque el tema ya cruzó un umbral político distinto. Ya no estamos hablando solamente en el terreno del escándalo mediático o del golpeteo entre la oposición y Morena. Cuando un gobernador con licencia tiene que salir públicamente a confirmar que acudirá ante la Fiscalía mientras simultáneamente enfrenta acusaciones lanzadas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con los Chapitos, la cosa cambia completamente de dimensión. Ahora recordemos rápido el contexto, porque aquí el marco importa muchísimo y porque yo sé que hemos hablado mucho de este tema, pero de pronto una refrescadita nos viene bien. Rocha Moya desapareció prácticamente de la vida pública desde principios de mayo. O sea, ya vamos a cumplir un mes. A partir de ahí comenzaron las especulaciones sobre dónde se encontraba el hombre, porque pues nadie sabía dónde estaba. Todo esto mientras desde Estados Unidos avanzaban acusaciones sumamente graves relacionadas con presunta colaboración política y electoral entre el entorno de Rocha Moya y los Chapitos durante las elecciones de 2021. La investigación estadounidense sostiene que integrantes del grupo político de Rocha habrían recibido apoyo electoral y protección criminal a cambio de presunta cobertura institucional. Aquí el problema ya no es solamente narcotráfico, sino la posible infiltración del crimen organizado dentro de estructuras completas de gobierno. O sea, hablamos de presuntas relaciones entre política, seguridad pública y organizaciones criminales, lo cual cambia todo. Yo sé que a nadie nos sorprende, pero ahora sí que nos forzaron a poner al centro de la discusión pública esto que sabemos ha sido una realidad en nuestro país durante muchísimas décadas. Por este contexto, que estoy nuevamente trayendo a la mesa, es que
también fue tan importante que Rocha Moya pidiera licencia. Recuerden que pidió licencia. Él lo hace porque al dejar temporalmente el cargo pierde parte de la protección política e institucional que implica ser gobernador en funciones, o se hace el fuero. La propia Fiscalía General de la República dejó claro que ya podía ser citado y efectivamente ocurrió. De tal forma que el viernes 23 de mayo Rocha Moya reapareció mediante redes sociales, diciendo que acudiría a todo llamado de la autoridad investigadora, que no tiene nada que ocultar y que es un hombre probo. Ahora, el mensaje también dejó otra cosa muy clara, siendo que Rocha entiende perfectamente el tamaño político del momento que está viviendo. Luego vino la comparecencia formal el 26 de mayo en las instalaciones de la Fiscalía en Culiacán. Fueron más de 6 horas sentado frente al Ministerio Público Federal, mientras afuera periodistas esperaban verlo entrar o salir. ¿Y qué creen? El Rocha Moya nunca apareció públicamente. Este detalle no es menor y creo que también muchos como que lo perdieron del radar. No hay una foto de Rocha Moya compareciendo. Él dijo que fue, que ahí estuvo. Pruebas no hay. Y obviamente como resultado, alrededor de toda la diligencia, volvió a crecer el ambiente de misterio. Porque, pues, es inevitable que vuelvan a disparar especulaciones sobre niveles especiales de resguardo, negociación política o incluso un manejo extremadamente controlado del caso. El punto es que fotos del Rocha no hay. Ahora, hay otra parte todavía más interesante, y es que Rocha Moya no se limitó a defenderse jurídicamente. También decidió envolver políticamente su defensa dentro de Morena y de la narrativa de soberanía nacional. En su mensaje dijo confiar en las instituciones que la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando. Y además elogió directamente a la presidenta, hablando de su liderazgo honesto y patriótico frente a intentos de vulnerar la soberanía nacional. Y ahí, honestamente, creo que está uno de los movimientos políticos más delicados de todo esto, porque Rocha Moya ya no está presentando el caso únicamente como una investigación personal. Ojo. Poco a poco intenta insertar la narrativa dentro del discurso más amplio de Morena. Hoy, ¿cuál es el discurso más amplio de Morena? El de la soberanía nacional, el de las presiones de Estados Unidos, la defensa institucional y ataques externos. O sea, convertir parte del caso en una discusión política sobre intervención estadounidense y no únicamente sobre posibles vínculos criminales. Y eso conecta perfecto con el momento político que vive México ahorita. Porque mientras Estados Unidos está endureciendo presión contra el narcotráfico mexicano y habla cada vez más de cárteles, terrorismo, fentanilo y seguridad nacional, dentro de Morena empieza a fortalecerse una narrativa defensiva alrededor de la soberanía. Además, Rocha Moya no compareció solo. También acudieron personajes importantísimos de su círculo político, como el senador Enrique Insunza, que es uno de los operadores más cercanos al grupo sinaloense de Morena, que por cierto pidió licencia como senador, que siempre sí, que siempre no, que sepan que Insunza es de los más embarrados, pero de pronto ahí también como que lo andan protegiendo bastante. Ahora, desde mi perspectiva, ahí está la verdadera dimensión del momento que estamos viviendo. Porque durante años México habló del narcotráfico como si fuera un fenómeno paralelo al Estado, como si fueran, no sé, como mundos separados. Pero investigaciones como esta empiezan a tocar justamente la zona más incómoda, la posible convivencia entre poder político, elecciones, seguridad pública y crimen organizado. Y esa conversación sí le pega directo al corazón del sistema político mexicano. Antes de pasar al siguiente tema, voy a hacer una pausa. A ver, yo sé que el citatorio de Rocha Moya y de Maru Campos, ay Jesús Cristo, vengo un poco tarde con eso, lo sé, pero al final del programa me voy a dedicar toda una sección para platicar de reformas que aprobaron el Congreso de la Unión en un periodo extraordinario que se lo sacaron de la manga. Es fundamental, de verdad, que entendamos todo esto, porque si empezamos a juntar un poco los hilos conductores de esta conversación, vamos a entender lo que estamos por atestiguar frente al 2027. Estamos a un año, porque ya es junio oficialmente, estamos a un año de las elecciones intermedias en el 2027. Van a empezar a escuchar ya hablar de ese tema muchísimo. Empezando con este programa, yo se los voy a traer mucho a colación. Si no saben qué pasa en el 27, se los voy platicando. En palabras resumidas, en el 27 se reforma todo el Congreso de la Unión, es decir,
la Cámara de Diputados, ojo, diputados federales, y los senadores, en donde hoy por hoy Morena y sus aliados tienen mayoría calificada. La mayoría calificada es la que te permite modificar la Constitución. Es otra discusión por completo si tienen esa mayoría calificada por una sobrerepresentación artificial o por si la ganaron. Ese tema ya pasó, lo dejamos para después y será un debate de aquí a esos debates que luego vamos a tener siempre que, ay, pero ¿te acuerdas en el 2024? ¿Cómo? Eso va a pasar siempre. Vamos a dejar ese tema a un lado. Ahora, aparte de la renovación del Congreso, están las gubernaturas. Se están disputando muchísimos estados, en donde por primera vez Morena ya está viendo un desgaste real en la calificación frente a quienes han gobernado estados. Hoy por hoy Morena gobierna 24 de 32 estados de la República Mexicana, o sea, prácticamente gobiernan todo el territorio nacional. Esto sin tomar en consideración que faltan también renovar, bueno, hay elecciones en municipios y también en congresos locales. Entonces, nada más para que dimensionen, en el 27 es toda una elección gigantesca en donde realmente a quien se está poniendo a prueba es a Morena. En donde también que sepan, Morena incluso tiene el campo abierto porque no hay oposición. La oposición no existe en este país. El tema que viene es justo uno de esos momentos en donde va a haber una discusión muy amplia en sus mesas para que lo vayan teniendo aquí presente, en donde van a estar discutiendo que si Maru Campos es la nueva líder de la oposición, en que si van a convertir una mártir, en cómo está reaccionando la oposición. Este es el tema. Después lo analizamos, pero ahora sí, a partir de lo que les dije de Rocha, es importante entender qué pasó con Maru. Por favor, equipo de edición, siguiente tema. La situación de Maru Campos, que como saben es la gobernadora de Chihuahua, ya dejó de ser solamente un problema jurídico. Porque como saben, lo que pasó en Chihuahua, tú no puedes como gobernador, gobernadora, autorizar que estén en territorio nacional haciendo algún tipo de operativo agentes extranjeros sin antes tener una autorización. Recordemos, eso está en la ley. No lo digo yo, está en la ley. Lo que estamos viendo alrededor de la gobernadora de Chihuahua ahora sí ya empieza a parecer más bien una guerra política abierta donde se mezclan muchísimos temas. Como saben, todo explotó a partir de que 2 agentes de la CIA murieron junto con 2 mexicanos después de desmantelar un narcolaboratorio. Desde ahí comenzó una investigación federal que busca responder qué hacían agentes estadounidenses operando en territorio mexicano. ¿Quién sabía sobre esto? ¿Qué nivel de coordinación existía con autoridades locales y hasta dónde llegaba esa colaboración? La Fiscalía General de la República comenzó entonces a revisar el papel de autoridades estatales de Chihuahua y eventualmente la investigación alcanzó directamente a Maru Campos. Fue así que el citatorio llegó el 23 de mayo a la par del citatorio a Rocha Moya. Digo a la par del citatorio de Rocha Moya porque para pronto cuando llegó el citatorio, Maru Campos dijo que la estaban persiguiendo políticamente a ella, pero también el citatorio estaba hablando de Rocha Moya. Y en cuanto llegó la gobernadora, entendió perfectamente que esto ya no iba a jugarse solamente en el terreno legal, iba a jugarse en la opinión pública. Paréntesis aquí. Para esto, Maru Campos se armó un tour en medios de comunicación en donde francamente, si me preguntan a mí y podría yo como calificarlo, estuvo desastroso el roadshow por medios de comunicación en donde, no sé, tienes 3 semanas para preparar perfectamente cuáles son tus argumentos. Son 3 líneas puntuales y entre que sí, entre que no, titubeando, en fin. Yo sé que fue un momento que desde la oposición dijeron, no manches, podemos aprovecharlo y usarlo a nuestro favor. Yo creo que tienen que cambiar de asesores, o sea, cambien de asesores porque no están funcionando sus estrategias y una oportunidad que tenían, porque literalmente se las pusieron así como charola de plata enfrente de la mesa, miren, directo a la basura. Ahora, regresando a los temas, hay un detalle bien importante aquí. Oficialmente la fiscalía dijo que Maru acudía en calidad de testigo. La presidenta incluso salió públicamente a aclarar que no existía imputación formal contra la gobernadora. Pero pues seamos sinceros, cuando una gobernadora de oposición es llamada por la fiscalía dentro de una investigación relacionada con agentes de la CIA en territorio mexicano, pues como que nadie interpreta eso como un trámite cualquiera. Nadie. Mucho menos en el contexto actual donde Morena y oposición ya están completamente polarizados rumbo a 2027 y con sus respectivas narrativas cada vez más ancladas. Una narrativa soberanía nacional, otra narrativa narcopolítica, narcoestado, narcogobierno. Además, conforme avanzaron los días, el caso empezó a escalar muchísimo más.
Morena en Chihuahua presentó formalmente una solicitud de juicio político contra Maru Campos, acusando posibles violaciones a la soberanía nacional por la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua. Ahora aquí el lenguaje se volvió todavía más fuerte porque empezaron a aparecer expresiones como traición a la patria, que ya sabemos que es una frase que funciona. Ahora, ojo con esto, sí hay que tenerlo muy presente. No existe una acusación penal formal por ese delito, ¿ok? Pero políticamente Morena empezó a mover esa narrativa. Y eso importa mucho porque en México pocas acusaciones cargan un peso simbólico tan fuerte como decir que alguien atentó contra la soberanía nacional. Mientras tanto, el PAN, en sus poquísimas oportunidades que ha tenido para ser de alguna u otra forma relevante y tener el ojo mediático, respondió cerrando filas completamente alrededor de Maru. La comparecencia ante la fiscalía, pues sí terminó convertida en todo un acto político nacional. ¿Qué hacen bien? O sea, hay que aprovechar las coyunturas, aprovéchenlas, pero aprovéchenlas bien. Maru llegó acompañada de Ricardo Anaya, Jorge Romero, Alessandra Rojo de la Vega, entre otros. O sea, prácticamente una alineación completa, pues no te diría que de todo el panismo, pero sí de figuras y de liderazgos muy visibles del panismo. Y ahí ya no estaban defendiendo solamente a una gobernadora. Estaban defendiendo la idea de que el gobierno federal está utilizando instituciones como la Fiscalía para presionar opositores. De hecho, las declaraciones más fuertes ocurrieron afuera de la Fiscalía después de la comparecencia. Maru acusó directamente que le quieren fabricar un caso. Dijo que la citaron bajo la simulación de ser testigo con la intención de convertirla en inculpada. Y aquí es donde toda la tensión política pues como que realmente se dispara porque la gobernadora ya no está diciendo simplemente soy inocente. Está diciendo que el aparato del Estado está siendo utilizado políticamente en su contra. Como si todo esto no fuera suficiente, reapareció otro conflicto, el caso Gin Gin, que no sé si se acuerden, pero esto fue cuando intentaron detener a Javier Corral en un restaurante en la Roma y autoridades de la Ciudad de México frenaron públicamente el operativo. Bueno, ese expediente volvió a abrirse políticamente. Javier Corral había denunciado a Maru Campos y a funcionarios de Chihuahua por presunta privación ilegal de la libertad, por abuso de autoridad y persecución política. Y ahora Maru recibió un nuevo citatorio relacionado con esa denuncia. Así que la gobernadora de Chihuahua está enfrentando el caso de la CIA, el juicio político impulsado por Morena y la reapertura mediática del conflicto con Javier Corral. Todo esto al mismo tiempo. Por eso es que Maru Campos salió a decir que todo el aparato del poder se levantó contra ella. Y honestamente, independientemente de si uno le cree o no, sí es evidente que Chihuahua ya se convirtió en un frente político importantísimo, porque aquí ya no solamente estamos viendo una disputa estatal, estamos viendo una batalla nacional entre Morena y la oposición alrededor de seguridad, soberanía, agencias estadounidenses y el control político rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en donde hay elección a gobernador-gobernadora en Chihuahua. Y creo que ahí está el verdadero fondo de todo esto, porque más allá de Maru Campos, de Javier Corral y más allá incluso del accidente de la Sierra Tarahumara, lo que empieza a aparecer es una nueva lógica política en México. La seguridad nacional ya no solamente es un tema de combate al crimen, también se está convirtiendo en una herramienta de confrontación política y eso sí cambia muchísimo las reglas del juego, porque cuando tienes soberanía, inteligencia, fiscalías y seguridad, todas empezando a mezclarse con disputas electorales, el gran tema es que el margen entre la justicia y la operación política se vuelve bien delgadita. Vaya que este programa estamos hablando mucho de la Fiscalía General de la República y el siguiente tema también tiene mucho que ver con esta institución. Así que preparamos una breve clase para entender bien a bien qué es la Fiscalía. Ok, mi gente, la Fiscalía General de la República es la institución encargada de investigar los delitos federales en México. Estamos hablando de delitos grandes o de alcance nacional como narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada, corrupción a nivel federal, tráfico de armas o delitos electorales federales.
Un contexto importante es que antes existía la Procuraduría General de la República, la PGR. Si son vintage como yo, bueno, no tan vintage, pero seguro se acuerdan de, ay, claro, la PGR. Bueno, la PGR dependía directamente del presidente, pero en 2019 se convirtió en la FGR, la Fiscalía General de la República. Y en teoría, pasó a ser un órgano autónomo. Me han de preguntar, ¿qué diantre significa esto? Bueno, esto significa que no debería recibir órdenes del gobierno federal ni actuar según intereses políticos, ¿ok? Nada de vinculación, autonomía. Aunque bueno, esa autonomía muchas veces también se debate bastante en México. Importante que conozcan que la fiscalía no mete gente a la cárcel automáticamente ni decide quién es culpable. Lo que hace la fiscalía es investigar, abrir carpetas, reunir pruebas y entonces presentar casos ante jueces federales. Que la fiscalía investigue a alguien no significa automáticamente que esa persona sea culpable. Un problemilla es que la Fiscalía General de la República tiene muchísimo poder político, porque un citatorio, una investigación o una carpeta abierta pueden cambiar narrativas políticas, generar presión pública y sacudir gobiernos completos. Por eso, cada vez que la Fiscalía aparece en un caso importante, la discusión nunca es solamente jurídica, es una discusión también política. Y creo que justo ahí está el gran dilema de la Fiscalía en México, que necesitamos una institución fuerte para combatir corrupción y crimen organizado, pero también una institución que sea realmente autónoma y que no termine funcionando dependiendo de quién tiene el poder. Ahora sí, con el contexto de la Fiscalía vamos a abordar este tema, y es que la relación entre Morena y Samuel García acaba de entrar a una etapa muchísimo más agresiva. Resulta que Morena denunció a Samuel García ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero, triangulación financiera, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El pasado martes 26 de mayo, el partido Morena presentó formalmente una denuncia contra Samuel García acusándolo de formar parte de un presunto esquema financiero donde dinero público habría terminado moviéndose entre proveedores del gobierno, entre empresas privadas y despachos ligados al entorno familiar del gobernador de Nuevo León. Ahora bien, esto no es todavía una sentencia, ni una imputación formal, ni una culpabilidad acreditada. Lo que existe es una denuncia y una exigencia de investigación. Que sepan que con esto el golpe político ya está hecho. La escena también estuvo muy cuidada políticamente porque no fue una denuncia presentada por un actorcillo ahí local en Nuevo León. No. Aparecieron figuras nacionales de Morena como Ariadna Montiel, Clara Luz Flores, Alejandro Murat y Waldo Fernández. Con esto se envía el mensaje de que todo esto ya escaló a nivel nacional. Esto es muy, muy relevante porque Samuel García se ha convertido en uno de los perfiles jóvenes más visibles rumbo al futuro político del país. Entonces, no estamos viendo solamente un pleito estatal en Nuevo León. Esto rumbo a las elecciones del próximo año 2027, donde también Nuevo León tendrá elecciones a la gubernatura. Lo que estamos viendo en este caso particular es una batalla incluso preventiva por posicionamientos rumbo a 2030. Ahora, ¿qué está acusando exactamente Morena? Básicamente dicen que existía un esquema donde el gobierno de Nuevo León realizaba pagos multimillonarios a ciertas empresas proveedoras. Después, esos recursos presuntamente pasaban por otras compañías privadas y eventualmente terminaban llegando a un despacho llamado Firma Jurídica y Fiscal Abogados, relacionado, según Morena, con Samuel García y con su papá. Y desde ahí, parte del dinero habría sido dispersado hacia otras empresas o incluso enviado al extranjero para dificultar el rastreo financiero.
O sea, la acusación central es que hay dinero público que entra al circuito gubernamental, sale hacia proveedores, rebota entre empresas y termina cerca del círculo familiar del gobernador. Morena incluso presentó ejemplos específicos en donde hablan de pagos de decenas de millones de pesos desde la tesorería estatal hacia empresas como Suministros MIR y después movimientos posteriores hacia otras compañías y finalmente depósitos millonarios al despacho señalado. También mencionan transferencias provenientes de una empresa tejana llamada Tri-National Express Logistics y movimientos ligados a plataformas de pago digital como PayU México. Todo esto construyendo la narrativa de una posible red de triangulación financiera muy sofisticada. Hasta este momento no existe una imputación formal contra Samuel García ni contra Mariana Rodríguez derivada de esta denuncia. O sea, no hay una sentencia y no hay culpabilidad acreditada. Políticamente, también es evidente que Morena tiene incentivos enormes para debilitar a Samuel, sobre todo porque Nuevo León sigue siendo uno de los pocos estados donde Movimiento Ciudadano todavía conserva muchísimo peso político y donde Samuel sigue siendo un perfil muy incómodo para el oficialismo y para la oposición al mismo tiempo, porque Samuel no pertenece ni al PAN ni al PRI, pero tampoco a Morena. Y eso lo convierte en una pieza sumamente rara dentro del tablero nacional. Pero independientemente de cómo termine jurídicamente el caso, hay algo que sí ya cambió: la narrativa alrededor de Samuel García, porque durante años logró posicionarse como el político joven, moderno, outsider, hipermediático, casi inmune al desgaste tradicional de la política mexicana. Esas acusaciones lo mueven al terreno de la corrupción y triangulación financiera, que es el terreno clásico donde históricamente se destruyen carreras políticas en México. Si me preguntan, ahí está lo más interesante de todo esto. De hecho, entre Maru Campos, Rocha Moya, Samuel García y todos los casos que están explotando al mismo tiempo, da la impresión de que México entró oficialmente a una etapa donde fiscalías, investigaciones financieras y disputas políticas ya no están caminando por separado, ya caminan juntas y eso sí cambia el juego. Por cierto, aquí como otro paréntesis el día de hoy porque ando muy platicadora, hay algo importante que deben ustedes conocer. Hoy por hoy el electorado está, vamos a decir que hay dos bloques. Tienes el del oficialismo, Morena, PT, Verde, que van a seguir votando por ellos. Y tienes el de la oposición, que es PRI y PAN. MC se lleva vendiendo durante un buen rato como alternativa. Una alternativa aquí, esta es la alternativa. Oficialismo, oposición. MC dice, yo soy alternativa. ¿De qué se alimenta la alternativa? Principalmente de aquellos que vamos a denominar los morenistas menos morenistas. Aquellos que apoyaban el movimiento, apoyaron principalmente a Andrés Manuel López Obrador y que ahorita ya no están como que muy contentos con Morena. Ese electorado no se va a ir a la oposición, que no se vaya al PRI y al PAN. Es altamente probable que se vaya a MC. MC, si todo esto de Samuel se comprueba, si salen más temas, si lo encuentran culpable, si etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el riesgo de MC es que todo lo que traen discursivo de que somos diferentes, de alternativa, bla, 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 pum, papas. Uno más. Por eso también van a venirse recios los trancazos y por eso les digo que desde ahorita ya empezamos a calar el terreno rumbo al 2027. Bueno, yo ya hablé de PAN, de oposición, de MC. Vamos a hablar de Morena. La renuncia, y renuncia entre comillas, ¿verdad?, de Andrés Manuel López Beltrán, pues digamos que sacudió esta semana pasada a Morena. Y la verdad no porque Andy fuera una figura como particularmente mediática de forma positiva, sino precisamente por todo lo contrario. Porque Andy durante años operó desde atrás, ¿no? Él operaba desde la estructura, la maquinaria, desde ese lugar donde realmente se mueve el poder dentro de los partidos políticos. Y eso es importante entenderlo porque a veces en México confundimos quién es más visible con quién tiene más control político. Y no siempre son la misma persona. Hace una semana, el pasado lunes 25 de mayo, Andy anunció que deja dos de los cargos más importantes que tenía dentro de Morena, la Secretaría de Organización y su posición dentro de la Comisión Nacional de Elecciones. Y aquí vale la pena pausarnos para entender qué significan estos cargos.
cargos. La Secretaría de Organización es básicamente el corazón operativo del partido. Ahí se mueve la afiliación, la estructura territorial, los comités locales, la movilización electoral y buena parte de la maquinaria que le permite a Morena ganar elecciones prácticamente en todo el país. Y además, él también estaba dentro del órgano que revisa y valida candidaturas. O sea, si ya entendimos lo que les acabo de platicar, es que dimensionamos que Andy estaba sentado en una posición de muchísimo poder al interior de Morena. La explicación oficial de la salida de Andy fue que va a buscar una diputación federal en Tabasco rumbo a 2027, que es que porque quiere representar a su estado desde la Cámara de Diputados para seguir trabajando por la Cuarta Transformación y construir desde abajo. Pero políticamente el movimiento tiene muchas más lecturas que simplemente, se me antojó como que ser diputado federal. Porque esta renuncia ocurre en un momento particularmente sensible dentro del oficialismo. Morena ya no es el movimiento compacto de hace unos años donde todo giraba alrededor de López Obrador y donde nadie se movía sin esa gravitación política encima. Hoy Morena ya es un partido enorme, lleno de grupos internos, operadores, aspiraciones, disputas territoriales y nuevas figuras de poder alrededor de la presidenta. Y justo ahí es donde empieza lo interesante. Andy López Beltrán no era solamente el hijo de AMLO. Era uno de los principales operadores del obradorismo duro. De ese grupo que construyó estructura territorial prácticamente desde cero y que convirtió a Morena en la maquinaria electoral dominante que conocemos hoy. Por eso su salida no puede leerse únicamente como un movimiento personal. También refleja el reacomodo interno que está viviendo el partido ahora que el poder ya no está concentrado directamente en López Obrador. Y ojo con otro detalle importantísimo. Esta es la primera vez que Andy buscará competir directamente por un cargo de elección popular. Hasta ahora siempre había operado desde atrás, desde lo que es la organización, la estructura y el control territorial, pero no desde las urnas con su nombre en la boleta. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque operar políticamente y ganar una elección propia son cosas muy distintas. Una cosa es que muevas la maquinaria y otra es convertirte tú mismo en candidato. Además, la salida ocurre justo antes de una prueba complicadísima para Morena: las elecciones en Coahuila de este próximo domingo 7 de junio. Y ahí hay una lectura política bastante evidente, porque hasta antes de renunciar, Andy seguía operando electoralmente para ese proceso. Entonces muchos como que ya empezaron a preguntarse si esta salida también funciona como una especie de movimiento preventivo, tipo si esto sale mal, ya no me carguen completamente el muerto a mí, porque recuerden que también le fue muy mal en las elecciones en Durango y en Veracruz. Y siendo sinceros, en política nadie abandona posiciones estratégicas en momentos delicados por casualidad, mucho menos dentro de Morena. También hay que entender algo como más profundo. Durante años el obradorismo construyó una narrativa muy poderosa alrededor de la idea de movimiento, pero conforme Morena se convierte cada vez más en partido de Estado, empiezan inevitablemente las tensiones internas por poder, por las candidaturas, por el control territorial y pues claro, una sucesión futura. Y pues la salida de Andy ocurre justo en medio de ese proceso, porque mientras públicamente todo se presenta como una transición ordenada, o sea, agradecimientos de Ariadna Montiel, respaldo de la presidenta, mensajes de unidad y de continuidad, por debajo, Morena está atravesando una redistribución de poder importantísima. Hablamos de nuevos grupos, nuevas lealtades y nuevas figuras intentando ocupar espacios que antes giraban alrededor del círculo más cercano de López Obrador. Y creo que ahí está la verdadera relevancia de esta renuncia. No es solamente que Andy quiera ser diputado, es que Morena está entrando a una etapa donde el obradorismo original empieza poco a poco a transformarse en otra cosa, en algo más institucional, más territorial, más pragmática, pero también más fragmentada. Porque mientras López Obrador funcionaba como centro absoluto de gravedad, como que las diferencias internas podían, digamos que, contenerse. Ahora veremos qué tanto esa unidad era realmente ideológica y qué tanto dependía simplemente de la figura del propio López Obrador. Bueno, ya,
una pausa momentánea a los temas mexicanos. Yo les anticipé que venía cargadísimo políticamente y que sepan, sigue. Pero vamos ahorita a otro tema que, digo, me preocupa mucho, pero es que la verdad me parece que hay algo profundamente simbólico en que una de las instituciones más antiguas del mundo haya decidido lanzar una advertencia mundial sobre inteligencia artificial. Yo ya les había dicho en unos programas que me parecía que la figura del Papa León XIV podía de pronto como salir a relucir como una figura de liderazgo que de alguna u otra forma cambiara posturas, posicionamientos y demás. ¿Se escucha? Últimamente, o sea, estoy como, qué padre que esté aquí, pero últimamente ya me llegan muchos comentarios del gato, así ponen, del gato. O sea, hay gente aquí, no crean que todo el mundo está feliz con la presencia de Clemente. Entonces ya estoy hasta nerviosa de que siento que tanta interrupción va a ser equivalente a una avalancha de comentarios negativos, pero bueno, como dice mi princess Caro Hernández Solís, el algoritmo no distingue. Así que si le quieren echar hate, aquí estoy yo para defenderlo, pero y no nada más yo, mis reales y los reales de Clemente. Bueno, retomemos el tema. La primera encíclica del Papa León XIV, que lleva por título Magnificat Humanitas, no es un documento técnico sobre tecnología. Es con básicamente una advertencia filosófica, política y moral sobre el mundo que estamos construyendo. Y no sé ustedes cómo lo vean, o sea, si a lo mejor escucharon del texto o me están diciendo como Mariana, la primera vez que escucho sobre esto, pero bueno, yo les voy a confesar que el texto sí me da un poquito de miedo, ¿no? Y a lo mejor habrá quien digan, ay, ¿cómo es que un papa habla de inteligencia artificial? Ya les dije que este texto va más allá de eso. Primero, sí me parece importante que entendamos que es una encíclica, porque luego pensamos que es como cualquier comunicado del Vaticano y no. Una encíclica es de los documentos más importantes que puede publicar un papa. Históricamente ahí se fijan posturas sobre temas gigantescos como la pobreza, el capitalismo, guerras, trabajo, medio ambiente, derechos humanos. O sea, son documentos que terminan marcando rumbo ideológico para millones de personas. Y ahora, por primera vez, el centro de la discusión ya no es solamente la economía o la política tradicional, es la inteligencia artificial. Con esto el Vaticano oficialmente decidió que la inteligencia artificial es un tema civilizatorio. Y la verdad es que desde la primera frase el tono de todo esto queda clarísimo. León XIV escribe que la humanidad está frente a una decisión histórica, la de construir una torre de Babel o una ciudad donde Dios y la humanidad puedan coexistir. Y ahí ya entendemos hacia dónde va todo el documento. Pausa. Si escuchaste esto vas a decir, no inventes, el Papa se puso a hablar de Dios. Dios es amor. No. Esperen. O sea, para que yo haya dicho que esta nota vale la pena traerla al programa es por algo. No va por ahí. Vamos a ello. El Papa no está viendo la inteligencia artificial solamente como una herramienta tecnológica. La está viendo como una fuerza capaz de reorganizar el poder humano completo. Y la gran preocupación del texto es que la inteligencia artificial termine concentrando demasiada capacidad de control en muy pocas manos. Porque justo eso es lo que atraviesa toda la encíclica, no tanto de que si vamos a construir el mundo con Dios y guachismaras, no. Lo que atraviesa todo este texto es el miedo a que gobiernos, corporaciones y élites tecnológicas acumulen tanto poder digital que puedan moldear elecciones, controlar información, influir en democracias, vigilar sociedades completas y decidir incluso qué es verdad y qué no. Como que cuando lees el texto te das cuenta de que el Vaticano básicamente está describiendo el mundo que ya empezó, solo que llevado al extremo. Porque, a ver, vamos a pensar un segundo. O sea, hoy unas cuantas empresas ya controlan nuestros datos, nuestros algoritmos, nuestras redes sociales, nuestros patrones de consumo, lo que vemos, lo que no vemos y hasta cuánto tiempo prestamos atención. Hablando de lo que no vemos, de hecho estamos como que shadow banned en TikTok. Bueno, y todo esto sin que exista todavía una inteligencia artificial plenamente desarrollada como la que imaginan hacia adelante. Por eso León XIV insiste tanto en algo muy específico, en que el problema no es la tecnología en sí, el problema es la lógica bajo la cual se desarrolla. Y a mí esa parte me parece clave porque el Papa no está diciendo hay que prohibir la inteligencia artificial. Lo que está diciendo es quién decide para qué sirve, quién fija los límites y quién controla el poder.
Porque, a ver, si todo queda únicamente en manos de empresas tecnológicas gigantescas o de gobiernos autoritarios, pues claro que la inteligencia artificial puede convertirse en un mecanismo de dominación brutal. O sea, el documento incluso utiliza conceptos cercanos al tecnofascismo. Estamos hablando de un escenario donde la tecnología, vigilancia y poder político terminan fusionándose de formas que son profundamente peligrosas. Ahora, hay un momento especialmente fuerte cuando habla de guerra. El Papa León XIV rechaza completamente la idea de armas autónomas controladas por inteligencia artificial. Si ustedes no habían escuchado sobre este tema, lamento demasiado como que abrirles esta caja de Pandora, pero en lo personal sí es un tema que a mí me preocupa mucho y es un tema que constantemente se discute en muchos centros de pensamiento, en espacios que hablan de seguridad, de IT, de un montón de cosas. Esto es particularmente relevante porque justo el Papa León dice que ningún algoritmo puede tomar decisiones morales sobre la vida y la muerte. Y ya sé que a lo mejor están escuchando y dicen como que esto parece ciencia ficción hasta que de verdad pues no solamente recuerdas, o a lo mejor en algunos casos hoy les informo que ya existen sistemas militares con inteligencia artificial que son capaces de seleccionar objetivos, que procesan amenazas y que operan prácticamente sin intervención humana directa. Si no sabían, se están enterando y están atorándose en el desayuno, lo siento. Esto es súper cierto. Entonces, sí, el Papa está entrando a un debate que ya está ocurriendo entre pues potencias militares, solo que lo plantea desde un lugar pues ético, en el sentido de preguntarnos qué pasa cuando dejamos que una máquina decida quién vive y quién muere. La encíclica también habla muchísimo del trabajo y creo que esa parte conecta con algo que muchísima gente ya empieza a sentir, aunque no siempre pueda explicarlo. Esto creo que también es un sentimiento generalizado en las generaciones más jóvenes. León XIV justo advierte que la automatización puede destruir empleos, precarizar comunidades y algo de lo que no se ha hablado lo suficiente es el de generar nuevas desigualdades. Porque claro, o sea, para una empresa quizá reemplazar personas con inteligencia artificial es optimización y a mí ya me ha tocado estar en muchas mesas donde están hablando de las maravillas, que puedes recortar tu nómina y todo lo que te puede hacer, pero la realidad es que para una sociedad completa eso puede significar desempleo masivo, pérdida de estabilidad y nuevas formas de exclusión. Es donde el Papa lanza una crítica muy fuerte al mundo contemporáneo, que cuando la lógica financiera se vuelve más importante que la dignidad humana, terminamos tratando a personas como piezas reemplazables. Y para mí, una de las partes más interesantes del documento es cuando el Papa habla de verdad y manipulación, porque el Papa advierte que la inteligencia artificial no solamente cambia a la economía o el ámbito de la tecnología, sino que cambia nuestra relación con la realidad misma, con deepfakes, campañas de desinformación, manipulación algorítmica, propaganda personalizada. O sea, el Papa sí plantea que estamos entrando a una etapa donde distinguir entre verdad y ficción puede volverse cada vez más difícil. Ojo, alguien pone por ahí de repente que soy inteligencia artificial. No soy inteligencia artificial. No sé si es un halago o no que me pongan de que eres IA. No, no soy IA. Soy una persona de verdad. Soy inteligencia real. Oye, de hecho, sí, imagínate que fuera yo tipo una inteligencia artificial, se podría escuchar. No, sí, ¿verdad? Le ponen, no sé, no soy IA. Nada más que lo sepan. Bueno, el punto es que también es importante que conozcan que todos estos problemas de verdad ya no son solo tecnológicos, es un problema democrático. Porque cuando una sociedad ya es incapaz de compartir una realidad mínima común, entonces se vuelve muchísimo más fácil de manipular. Y aquí hay algo fascinante. El Vaticano terminó diciendo algo que curiosamente también empiezan a decir filósofos, científicos, académicos, e incluso ya exdirectivos tecnológicos, que el verdadero riesgo de la inteligencia artificial no es que que el día de mañana como que las máquinas se rebelen, sino que los humanos extremadamente poderosos utilicen esas herramientas para acumular todavía más control sobre el resto. Por eso esta encíclica me pareció tan importante porque más allá de la religión, el Vaticano acaba de entrar de lleno a una de las discusiones más importantes del siglo XXI. Esta discusión es quién controla la inteligencia artificial y qué tipo de humanidad vamos a construir alrededor de ella.
Y si me preguntan, yo creo que ahí está la verdadera pregunta, porque vamos como que años obsesionados preguntándonos si la inteligencia artificial se volverá demasiado inteligente, pero quizá la pregunta correcta es ¿qué pasa si quienes la controlan ya tienen demasiado poder? Si con esta información les acabo de abrir nuevas preocupaciones, de antemano les ofrezco una disculpa. Ahora sí, a abrocharon los cinturones porque la renegociación del TEMEC ya empezó. Y a ver, sí, oficialmente le llaman revisión, pero en realidad es que lo que arrancó la semana pasada en México se parece muchísimo más a una renegociación sumamente dura y profundamente política del acuerdo comercial más importante de América del Norte. Esto porque cuando llega una delegación estadounidense encabezada por altos funcionarios, acompañados por decenas de empresarios estratégicos, industriales, representantes automotrices y operadores económicos, la verdad, no vienes a revisar, vienes a presionar, a acomodar intereses y a redefinir el poder económico. Y eso fue exactamente lo que pasó el pasado 27 de mayo. Aterrizó en México la comitiva estadounidense encabezada por Jeffrey Gettman, el subsecretario de Representación Comercial de Estados Unidos. Llegó acompañado por funcionarios, legisladores y más de 60 empresarios vinculados con sectores clave para la economía norteamericana. Estoy hablando del sector de automotrices, manufactura, cadenas de suministro, literalmente, o sea, la columna vertebral industrial de Estados Unidos. Del lado mexicano, Marcelo Ebrard recibió a la delegación junto con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, el COMCE y la American Chamber de México. Desde el inicio, la verdad es que quedó clarísimo que aquí no solamente se está discutiendo comercio, se está discutiendo quién va a controlar la manufactura del continente en los próximos años. Y eso importa muchísimo porque el TEMEC no es cualquier tratado. El TEMEC sostiene buena parte de la economía mexicana moderna. Hablamos de exportaciones, de inversión extranjera, nearshoring, manufactura, automotrices, empleo industrial. O sea, muchísimas de las decisiones económicas de México hoy dependen de seguir teniendo acceso privilegiado al mercado estadounidense. Entonces, cuando Estados Unidos endurece su postura alrededor del tratado, no está moviendo solamente un tema comercial, está moviendo la estructura económica completa de México. Y por lo mismo es algo tan importante y es algo que me pone muy nerviosa. Aquí hay algo bien importante que entender y es que la renegociación realmente no gira alrededor de México, gira alrededor de China. La verdad es que ese es el verdadero tema, porque Estados Unidos está obsesionado con evitar que empresas chinas utilicen territorio mexicano como plataforma indirecta para entrar al mercado estadounidense aprovechando las ventajas del TEMEC. Es decir, Estados Unidos siente que mientras ellos ponen restricciones a China, muchas empresas simplemente están moviendo procesos a México, ensamblando aquí y después exportando hacia Estados Unidos como si fueran productos norteamericanos. Y eso para Estados Unidos ya se volvió un problema estratégico. Justo por eso empezaron a endurecerse temas como reglas de origen, trazabilidad de componentes, acero, aluminio y contenido regional. Y es que Estados Unidos quiere asegurarse de que los productos que entren libres de arancel realmente sean norteamericanos y no chinos disfrazados con pasaporte mexicano. Porque hoy muchísimas cadenas de producción son globales. Por ejemplo, un carro coche auto puede tener piezas hechas en China, ensambladas en México y vendidas en Texas. Y justo eso es lo que Estados Unidos quiere limitar. Entonces, cuando escuchamos frases como fortalecer reglas de origen, que yo sé suena aburridísimo, en realidad significa que Estados Unidos quiere que más partes, más procesos y más dinero se queden dentro de su propia economía. Y eso inevitablemente mete presión sobre México, porque buena parte del boom manufacturero reciente depende precisamente de ser competitivos produciendo más barato, ensamblando rápido y conectando cadenas globales. Y aquí empieza un tema algo incómodo para México, porque durante años vendimos el famoso nearshoring como la gran oportunidad histórica, es decir, empresas mudándose de Asia hacia México para producir cerca de Estados Unidos. Hablamos de inversión, plantas, empleos,
mucho crecimiento industrial y todo eso sí pasó. Pero ahora Estados Unidos parece decir, perfecto, nada más que queremos controlar bajo qué condiciones ocurre. Y ahí cambia completamente el juego. Además, Estados Unidos llegó con aranceles todavía vigentes. Hablamos del 25% de arancel sobre automóviles y autopartes y 50% sobre ciertos metales. O sea, Estados Unidos mientras negocia también presiona porque pues así negocia Trump. Y creo que ahí tampoco hay que engañarnos demasiado. Mucha gente todavía habla del TEMEC como si fuera solamente un acuerdo económico entre socios iguales, pero la realidad es que la relación siempre tiene un componente de poder brutalmente asimétrico. Estados Unidos puede convertir comercio en herramienta de seguridad nacional prácticamente cuando quiera y lo está haciendo. De hecho, otra señal importantísima fue que Canadá prácticamente quedó fuera de esta primera ronda. Y eso llamó muchísimo la atención porque el tratado es trilateral: Canadá, Estados Unidos, México. Pero las tensiones entre Estados Unidos y Canadá también están creciendo, especialmente por los autos eléctricos, por los subsidios industriales y por la competencia manufacturera. Esto es, pues la verdad, como que Estados Unidos reorganizando económicamente América del Norte alrededor de sus propios intereses estratégicos frente a China. Y mientras tanto, México está intentando hacer un equilibrio súper difícil porque necesita conservar acceso privilegiado al mercado estadounidense, pero tampoco puede romper completamente con cadenas globales donde también participan empresas asiáticas. Y ahí está el verdadero problema de fondo, porque México quedó atrapado en medio de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Y aunque oficialmente nadie quiera decirlo, el TEMEC ya dejó de ser solamente un tratado comercial. Hoy es una herramienta geopolítica. Por eso, y por muchas cosas más, esta revisión importa tanto. Porque lo que salga de estas mesas no solamente va a definir aranceles o el porcentaje de autopartes. Lo que salga de las mesas va a definir qué lugar ocupa México dentro del nuevo orden económico global que se está acomodando. Si seguimos siendo una plataforma industrial competitiva o si terminamos cada vez más subordinados a las reglas estratégicas de Estados Unidos. Durante años pensamos que la globalización significaba fronteras más abiertas y comercio más libre, pero lo que estamos viendo ahora es exactamente lo contrario. Potencias usando comercio, tecnología, cadenas de suministro y manufactura como instrumentos de seguridad nacional. Y en ese tablero, México no solamente está negociando un tratado, está negociando qué tan independiente puede seguir siendo su economía en un mundo donde las grandes potencias ya empezaron a repartirse el control industrial del planeta. Y esto se los digo así nada más para que lo empiecen ustedes también a considerar. Por algo, Rusia y China no metieron las manos con Cuba y Venezuela, porque todo indica y parece ser que ya como que ahí se repartieron el control. No solo va a ser tan largo, pero sí quiero arrancar el mes hablando nuevamente de Estados Unidos e Irán porque la tensión entre estos dos volvió a subir. La verdad es que ya ni siquiera estamos en el punto de preguntarnos si hay crisis en Medio Oriente. La crisis ya es permanente. La pregunta real es qué tan cerca están de cruzar esa línea donde las amenazas dejan de ser presión diplomática y se convierten en una guerra regional abierta. Porque eso es justamente lo delicado de lo que estamos viendo ahorita, mientras públicamente hablan de negociaciones nucleares, acuerdos temporales y posibles entendimientos. Al mismo tiempo siguen lanzándose ataques, sanciones, amenazas y movimientos militares. Que sepan que el centro del conflicto sigue siendo el problema nuclear iraní. En ese sentido, no están llegando a ningún acuerdo. Y bueno, este tema sigue dando de qué hablar. Vamos a hablar ahora de puras reformas electorales, de reformas de ley, de cosas que en ocasiones decimos, ay, qué flojera, pero son muy importantes. Y vamos a hablar primero de la reforma electoral que acaba de aprobarse en Michoacán, que la verdad es que a simple vista podría parecer como una discusión súper técnica sobre candidaturas independientes, pero en realidad lo que está pasando es muchísimo más interesante y, por cierto, más delicado de lo que parece. Porque detrás de esta reforma, la verdad es que hay una pelea mucho más grande sobre quién tiene derecho a construir poder político en México y quién no. Todo esto explotó después de que el Congreso de Michoacán aprobara cambios al Código Electoral Estatal que endurecen las reglas para las candidaturas independientes rumbo a 2027. El cambio central prohíbe que candidatos independientes compartan estructuras territoriales, operadores políticos, mecanismos coordinados de movilización o redes organizativas que se parezcan demasiado al funcionamiento de un partido político.
O sea, que si eres independiente, ahora quieren que compitas prácticamente solo, sin maquinaria conjunta, sin estructura regional coordinada y sin comportarte como un mini partido, aunque no seas oficialmente uno. Las candidaturas independientes en México nacieron justamente como una especie de alternativa frente al hartazgo hacia los partidos tradicionales. La idea era abrir espacio para ciudadanos, liderazgos regionales o movimientos sociales que quisieran competir sin tener que entrar a alguna estructura partidista tradicional. Todo esto suena muy democrático hasta que esas candidaturas empiezan a crecer de verdad. Y ahí es cuando el sistema, pues a veces puede ponerse algo nervioso. Porque durante mucho tiempo las candidaturas independientes funcionaban como casos aislados. Es decir, un candidato acá, otro allá. Y casi siempre como casos muy testimoniales. Pero en Michoacán empezó a pasar algo distinto. Y es que algunos liderazgos independientes comenzaron a coordinarse regionalmente para construir redes compartidas, operadores territoriales y presencia política organizada. Ahí entra el famoso movimiento del sombrero. El movimiento del sombrero no es un partido formal, pero sí se convirtió en una fuerza política y social que empezó a crecer aprovechando algo que existe muchísimo en Michoacán: hartazgo. Hartazgo con los partidos, con la inseguridad, con la violencia y con la percepción de abandono gubernamental y con una clase política que mucha gente siente completamente desconectada de la realidad cotidiana. Entonces el movimiento empezó a construir presencia regional con una narrativa muy antisistema, que es muy ciudadana y aparte muy territorial. Y eso pues empezó a incomodar. Porque aquí el verdadero fondo del asunto es que los partidos tradicionales pueden tolerar candidaturas independientes siempre y cuando no amenacen realmente el equilibrio del poder político. Pero cuando esas candidaturas empiezan a organizarse, a sumar territorio y a construir fuerza regional, se convierten en competencia real. Y ahí es donde aparecen reformas como esta. Los legisladores que impulsaron los cambios dicen que buscan un piso parejo, transparencia y evitar simulaciones. Su argumento es que si un grupo independiente ya opera prácticamente como partido político, entonces debería asumir también todas las obligaciones legales, administrativas y regulatorias que sí tienen los partidos registrados. Y la verdad es que jurídicamente el argumento no es absurdo, porque sí existe una discusión válida sobre dónde termina una candidatura independiente y dónde empieza un partido disfrazado. El problema es el contexto político en el que ocurre todo esto, porque la reforma llega exactamente cuando el movimiento del sombrero estaba creciendo rumbo a 2027. Imposible decir que como que qué conveniente el asunto. Por eso, los simpatizantes del movimiento acusan que la reforma tiene dedicatoria. Y siendo honestos, pues como que cuesta trabajo no entender por qué lo sienten así. Más allá de quién tenga la razón jurídicamente, la reforma refleja algo que está pasando no solamente en Michoacán, sino en muchísimos lugares del mundo: la crisis de representación de los partidos tradicionales. Cada vez más personas sienten que las estructuras políticas de siempre ya no los representan, ya no resuelven problemas y ya no generan confianza. Entonces empiezan a surgir movimientos más regionales, más emocionales, más antisistema, más personalizados, y los sistemas políticos tradicionales no saben muy bien cómo reaccionar frente a eso. Y ojo, porque tampoco hay que romantizar automáticamente cualquier movimiento antisistema. Muchas veces esos espacios también terminan construyendo liderazgos caudillistas, estructuras opacas o dinámicas súper emocionales sin demasiados controles institucionales. El problema es que cuando los partidos responden cerrando puertas o endureciendo reglas justo cuando esos movimientos empiezan a crecer, pues terminan alimentando todavía más la narrativa de exclusión y de persecución política. La verdad es que es un círculo como que bastante complicado. Además, en Michoacán, todo esto ocurre en un contexto especialmente delicado. Estamos hablando de un estado marcado durante años por violencia, con presencia del crimen organizado, desconfianza institucional y una fatiga social brutal. Entonces, cualquier movimiento que logre conectar emocionalmente con la sensación de abandono encuentra terreno fértil rapidísimo. Y eso explica parte del crecimiento del movimiento del sombrero. Por eso la discusión dejó de ser solamente una reforma electoral. Lo que realmente estamos viendo es una pelea por el control del acceso al poder político. Una discusión sobre quién puede organizarse, cómo puede competir y qué tan abiertas están realmente las reglas del sistema cuando aparecen fuerzas nuevas
que amenazan a las estructuras tradicionales. Bueno, estamos frente a una de las discusiones más importantes rumbo a 2027, porque ya no estamos hablando solamente de quién gana las elecciones, sino de quién puede anularlas y aparte, bajo qué argumentos. Todo empezó a escalar cuando legisladores, principalmente de Morena, comenzaron a impulsar un nuevo paquete de cambios electorales relacionados con nulidad de elecciones, intervención extranjera, nuevas facultades para el Tribunal Electoral y ajustes al sistema político electoral completo. Pero el punto que encendió alarmas fue la famosa iniciativa impulsada por Ricardo Monreal para convertir la intervención extranjera en causal de nulidad electoral. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse muchísimo más delicadas de lo que parecen. Porque si uno escucha la propuesta superficialmente, la verdad suena razonable. O sea, a ver, ningún país quiere que gobiernos extranjeros, dinero internacional o que campañas digitales manipuladas influyan en sus elecciones. Eso pasa en todo el mundo, ¿verdad? Estados Unidos lleva años obsesionado con Rusia, Europa discute interferencia digital china, América Latina también enfrenta campañas internacionales, bots, desinformación y manipulación algorítmica. Entonces, frente a esta realidad, Morena dice, México tiene que proteger su soberanía electoral frente a nuevas formas de intervención global. Y hasta ahí el discurso, la verdad, suena sumamente lógico y aparte aterrizado a una realidad. El problema empieza cuando intentas aterrizar jurídicamente qué diantre significa exactamente intervención extranjera, porque la iniciativa no habla solamente de financiamiento ilegal externo, también menciona propaganda internacional, campañas mediáticas, presión diplomática, manipulación digital, campañas algorítmicas y hasta beneficios derivados de acciones realizadas por actores extranjeros. Y ahí es donde el concepto empieza a volverse peligrosamente amplio, porque ¿qué cuenta exactamente como intervención extranjera hoy en un mundo hiperconectado? O sea, un medio internacional publicando un reporte incómodo sobre un candidato, ¿eso cuenta? ¿Una campaña digital hecha desde otro país? ¿Un empresario extranjero opinando sobre una elección mexicana? ¿Un gobierno criticando violaciones democráticas? No sé, bots, TikTok, un documento, un podcast, un tuit viral originado fuera de México, como que ahí es donde empiezan las zonas grises gigantescas. Y en política, las zonas grises normalmente terminan convirtiéndose en zonas de poder. Además, hay un detalle especialmente delicado. La propuesta no necesariamente exige demostrar coordinación directa entre candidatos y actores extranjeros. O sea, basta con que exista un posible beneficio indebido derivado de esa intervención. Y eso cambia completamente el tamaño del problema, porque entonces ya no necesitas probar una conspiración clarísima entre un candidato y una potencia extranjera. Bastaría argumentar que cierta campaña internacional terminó beneficiando políticamente a alguien. Y eso abre una puerta enorme a interpretaciones subjetivas. Y aquí es donde entra un miedo muy bien infundado, porque el Tribunal Electoral tendría facultades muchísimo más amplias para determinar si una elección presidencial, una gubernatura o cualquier proceso local fue influido por actores externos y eventualmente anularlo. Y además, los candidatos supuestamente beneficiados podrían quedar impedidos para competir nuevamente en la elección extraordinaria. O sea, las consecuencias políticas serían gigantes. Lo que nos lleva a preguntarnos quién va a definir qué sí es intervención extranjera y qué no. Porque una cosa es blindar elecciones contra operaciones internacionales reales y otra muy distinta es crear un concepto tan ambiguo que termine sirviendo como herramienta política para judicializar elecciones incómodas. Y siendo honestos, el contexto importa muchísimo, porque esta propuesta aparece justo cuando Morena también está impulsando cambios profundos al Poder Judicial, ajustes electorales y nuevas reglas institucionales rumbo a 2027. Mientras Morena gana influencia sobre distintas estructuras del Estado, también impulsa reformas que amplían márgenes de interpretación institucional alrededor de elecciones, nulidades y tribunales. Entonces, muchos críticos sienten que el oficialismo está rediseñando las reglas del juego antes de una elección gigantesca. Por eso empiezan las sospechas, porque imaginemos un escenario donde una elección cerrada termina envuelta en acusaciones de campañas digitales extranjeras, de presión mediática internacional o manipulación algorítmica. ¿Quién va a interpretar eso? ¿Con qué criterios lo va a hacer?
con qué pruebas y bajo qué correlación política dentro de las instituciones. Ahora, también creo que hay que evitar caer en simplificaciones fáciles, porque sí existe un problema real de manipulación digital global. Las campañas electorales ya no ocurren solamente en plazas públicas y menos en spots de tele ni radio. Hoy pasan en algoritmos, en plataformas, en inteligencia artificial, bots y redes internacionales imposibles de controlar completamente. El problema es que cuando las reglas son demasiado ambiguas, el remedio puede terminar siendo más peligroso que la enfermedad. Por lo mismo, creo que eso es lo que vuelve tan delicada esta discusión, porque una democracia necesita protegerse de interferencias externas reales, pero también necesita evitar que el concepto de soberanía electoral termine convirtiéndose en una herramienta suficientemente flexible como para cuestionar prácticamente cualquier resultado incómodo. Porque miren, al final, más allá de Monreal, de Morena o de la oposición, lo que realmente está ocurriendo es que México está entrando en una etapa de rediseño institucional profundísimo. Ya no se están discutiendo solamente políticas públicas o programas de gobierno. Se están redibujando las reglas del poder. Hablamos de quién arbitra las elecciones, quién interpreta la ley, quién puede competir, quién puede ser invalidado. Y cuando un país empieza a modificar simultáneamente el poder judicial, las reglas electorales y las causales de nulidad rumbo a una elección gigantesca, lo mínimo que merece la ciudadanía es claridad absoluta. Porque en democracia las reglas claro que pueden cambiar. Lo peligroso es cuando empiezan a sentirse hechas para beneficiar a quien ya tiene el poder. Para cerrar con el programa del día de hoy, voy a cerrar con otro tema legislativo porque en esta ocasión yo sí dije, es sumamente importante que lo tengan presente, y es que la discusión legislativa en México no se restringe solamente a la anulación de elecciones, que aparte, ojo, todo esto se hizo en un periodo extraordinario de sesiones, lo cual a mí también me habla de un pésimo proceso legislativo. Lo hubieran hecho en una sesión ordinaria porque sacan un periodo extraordinario para hablar aparte al vapor de cosas tan importantes como estas. Son ese tipo de cosas que yo de repente me pregunto y digo, iban a hacer las cosas distinto. Tienen todo el poder para hacerlo. ¿No creen que estos temas ameritan una gran discusión nacional para crear consensos y verdaderamente protegernos de estos dos temas que son preocupaciones reales? Es una preocupación real la intervención extranjera y es una preocupación real esto que les voy a platicar ahora, que es tener candidatos con vínculos, nexos con el narcocrimen organizado postulándose a un puesto de elección popular. Va a ver. Vámonos para atrás. Resulta que el gobierno federal puso sobre la mesa una reforma electoral que puede cambiar quién puede llegar a una boleta electoral. Ahora, esta discusión sí es mucho más delicada de lo que parece, porque detrás de nombres y de leyes técnicas lo que realmente se está discutiendo es cuánto poder puede tener el Estado para revisar, filtrar o marcar candidaturas antes de una elección. Todo esto gira alrededor de la famosa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es una de las leyes más importantes del sistema político mexicano. Básicamente, esta ley regula cómo funcionan las elecciones. Hablamos de campañas, propaganda, fiscalización, facultades del INE, reglas electorales, los procedimientos, o sea, las tripas operativas de la democracia mexicana. Entonces, cuando alguien propone modificar esta ley, está moviendo reglas fundamentales del juego político. La propuesta fue presentada por Luisa María Alcalde y surge en medio de un contexto donde el país lleva meses discutiendo la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas locales, en donde sabemos que el narco ya no solamente busca controlar territorios, sino también candidaturas, gobiernos y estructuras electorales. Entonces, el gobierno dice, bueno, requerimos de mecanismos preventivos para detectar riesgos antes de que ciertos perfiles lleguen a las boletas. Y ahí nace esta nueva propuesta. La iniciativa plantea crear una comisión dentro del INE que esté encargada de revisar candidaturas antes de los registros oficiales. Pero aquí viene el giro importante. Por primera vez entrarían formalmente al proceso electoral instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia. La lógica del gobierno es que ya saben que existen redes criminales infiltrando gobiernos locales. Entonces el Estado necesita herramientas para detectar posibles vínculos antes de que alguien llegue al poder, lo cual suena razonable y necesario. Uno de los problemas es que cuando intentas aterrizar eso jurídicamente, empiezan las preguntas difíciles, porque la iniciativa habla de identificar riesgos razonables relacionados con delincuencia organizada. Ahora, ¿qué significa exactamente riesgo razonable? Hablamos de una investigación abierta, de transferencias sospechosas, de relaciones familiares, no sé, señalamientos de inteligencia, rumores, una carpeta no judicializada, porque una cosa es detectar operaciones criminales clarísimas y otra muy distinta es abrir un concepto lo suficientemente ambiguo como para terminar mezclando sospechas políticas con derechos electorales. Y aquí es donde el debate se pone, pues digamos que delicadillo, porque el gobierno insiste en que la comisión no tendría facultades penales, o sea, no declararía culpables a candidatos y tampoco eliminaría automáticamente candidaturas. Técnicamente el mecanismo funcionaría más como una alerta preventiva dirigida a los partidos políticos. O sea, la UIF, la FGR o el CNI podrán decir: mira, ¿qué crees, Chucho? Aquí vemos un posible riesgo y el partido va a decidir si mantiene o no esa candidatura. En papel, el gobierno intenta evitar la narrativa de que el Estado decidirá quién compite y quién no. Pero siendo honestos, todos sabemos pues cómo funciona la política mexicana, porque aunque legalmente el partido conserve la decisión final, pues una alerta de riesgo razonable, que aparte está emitida por estas instituciones federales, pues sí puede destruir políticamente una candidatura antes incluso de que exista una acusación formal. Y ahí es donde empiezan las preocupaciones sobre discrecionalidad, filtraciones, uso político de información sensible y presión institucional. Ahora, también sería ingenuo fingir que el problema no existe, porque sí existe un tema gravísimo en narcopolítica en México. Hay municipios completos donde el crimen organizado opera con niveles de influencia política brutales. Y honestamente, el sistema actual muchas veces detecta esos vínculos demasiado tarde, cuando la persona ya ganó, ya tomó protesta o cuando ya controla estructuras públicas. Entonces entiendo perfectamente por qué el gobierno quiere construir filtros preventivos. Y de hecho, lo celebro. Ahora, la pregunta de fondo en este tema no es solamente cómo evitar que el crimen organizado llegue al poder. La pregunta es cómo hacerlo sin construir mecanismos que después puedan ser utilizados políticamente contra adversarios incómodos. Porque sí, combatir la infiltración criminal es indispensable, pero también lo es evitar que conceptos ambiguos terminen convirtiéndose en herramientas discrecionales desde el poder. Mis queridos reales, ¿cómo están todos? Fue un programa diferente, ¿no? Yo lo sentí distinto, más que nada por los temas. Como les dije al principio, se conjugaron un montón de temas. Y eso que, la verdad, yo no traje como que uno de los temas de los que más se habló y se opinó la semana pasada, que fue esto de TV Azteca. ¿Será que platico el tema? Sí, ¿no? Como que les comparto un poco qué pienso, qué opino. Miren, yo voy a compartir una reflexión sobre el tema de la presidenta contra TV Azteca desde un ángulo que no vi mucho y que creo que hay muchas cosas que debemos de desmenuzar. De entrada, yo lo voy a analizar como si a mí me dijeran: Mariana, asesora en temas de comunicación. Pues la presidenta logró después de 3 semanas volver a acaparar la agenda pública y poner un tema sobre la mesa. A mí me impactó cómo a raíz de esa declaración, esa invitación, esa opinión de no consuman TV Azteca, pues de pronto la conversación pública fue literalmente esa. Y dije, vaya, fue muy efectiva la invitación, que no dudo que haya sido una invitación y como que algo premeditado para lograr, pues justo volver a apropiarse de la agenda pública, de la conversación, porque llevaba como 3 semanas ya de 3, 4 semanas de, pues todo mayo, para ser sincera, de no poder contener los mensajes, cambiar el discurso, todo esto a partir del caos que ha generado las declaraciones estadounidenses en contra de Rocha Moya y otros cuantos funcionarios de Sinaloa, que a ver si ahorita como que las aguas se tranquilizan con motivo del mundial
No lo sé. Yo de verdad creo que México no estaba listo para ser una sede mundialista, pero bueno, vamos a dejar eso en mi mente true, vamos a regresar acá. Regresemos con el tema de TV Azteca. Ok, ahora, creo que podemos discutir si consideramos asertivo o si nos gusta que una presidenta o un jefe de Estado omita opiniones de este estilo, ¿no? Como, pues a mí te puede gustar o no te puede gustar que la presidenta diga, yo te invito a no consumir eso. Pero lo que no podemos aquí mezclar es el término de la censura con una mera opinión e invitación. Y esto lo traigo mucho a colación porque, a ver, yo vi el clip de Stephen Colbert despidiéndose de su show con Paul McCartney cantando The Beatles, You say goodbye and I say hello. Bueno, ahí me ven yo tipo llorando de que no puede ser. Y entonces me quedé pensando y dije, a ver, hoy por hoy la mayoría de los mandatarios como que sí emiten este tipo de opiniones, pero hay líneas que se cruzan y que no se cruzan. Y en Estados Unidos sí hemos visto de primera mano cómo el presidente ejerce un tipo de presión para eventualmente censurar estos shows. O sea, literalmente ha hecho llamados públicos a corran a esta persona. Y ahí me fue como inevitable hacer un análisis muy breve y muy rápido. En algo como la prensa escrita, ¿no? Que sigue siendo muy importante porque la consume el Círculo Rojo. Es decir, columnas de opinión, artículos de opinión. O sea, estas plumas, les dicen plumas en el ámbito político de comunicación. Y la mayoría son de oposición. O sea, la mayoría son criticando al gobierno, criticando al partido en el poder. Y entonces ahí sí me puse a pensar y dije, ¿qué tanta? O sea, esto no es censura. A ver, obviamente van a atacar en contra de eso, pero así que tú digas de que México vive una censura y digo, a ver, depende qué tipo de conversación estemos hablando, porque recuerden que ejercer el periodismo en México es súper, súper, súper peligroso, específicamente quienes hacen labor de periodismo no en el centro del país, que están escribiendo desde las oficinas, como los grandes opinólogos que conocemos. No, aquí los que sí se la rifan y parten y dan su vida son los reporteros que están en zonas y en territorios sumamente peligrosos, que son los que hacen que nos enteremos de lo que está pasando en la periferia, en otros espacios. Yo desde hace mucho tiempo traigo como que esta consigna de descentralizar la información, porque de pronto hablamos todo desde Ciudad de México, desde Monterrey, desde Guadalajara, y qué pasa con los territorios que están siendo completamente cooptados por el crimen organizado. ¿Qué pasa a aquellas voces que buscan tener un tipo de visibilidad y relevancia frente al desplazamiento masivo, a las extorsiones, a un montón de cosas que sufren y que padecen todos los días? Entonces, esa es otra cosa, pero hablando en términos generales de que un medio de comunicación o un opinólogo ya muy, muy reconocido hable en contra del gobierno en turno, pues así que tú digas censura como tal, no hemos visto. Ahora, otra cosa que quiero platicar respecto al tema de TV Azteca, después de que me reí 3 horas en donde Pati Chapoy prácticamente habla como autoridad moral después de que desde su programa se han dedicado a estar hostigando a artistas. Ahora, ¿a quién hostigarán ahora? ¿Tipo a influencers o algo así? Ya no sé. Aunque yo siempre decir que Pedrito Sola de que McCormick, Hellmans, es como momento prime de la televisión mexicana. Pero hay algo que creo que muchos han perdido de vista, y es la historia de TV Azteca y su relación con la 4T, en donde TV Azteca se convirtió en un impulsor de Andrés Manuel López Obrador. Fue de las pocas televisoras que le abrió las puertas, los micrófonos, incluso hay un video muy relevante y muy famoso de López Obrador con su esposa Beatriz recibiendo a Javier Alatorre a su casa, y aquí te queremos, te estimamos. O sea, de verdad era una relación así entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y López Obrador. Y posteriormente se pelearon. Y esto lo traigo a colación porque de pronto yo veo como que a muchas personas que a fuerza quieren defender una postura u otra, que también, oigan, pueden no defender ninguna y nada más decir, no estoy a favor de que una presidenta emite una opinión de este estilo, pero tampoco estoy a favor de TV Azteca. O sea, puedes perfectamente estar en el centro, no tienes por qué agarrar postura o de que arroparte en la bandera y defender a uno u otro. Pero sí, ahorita que veo muchos que, a ver, obviamente la figura del tío Richie crece y se hace gigantesca después de la pelea y del pleito que tiene con López Obrador, que hay muchas entrevistas de ese tema, me parece, ahí en YouTube que ustedes pueden consultar. Pero, oigan, ¿verdad? O sea, al final
TV Azteca fue un gran impulsor de López Obrador y de pronto es como, están alabando a una persona que permitió que llegara al poder. No lo sé, nada más como, piénselo. Cosas que yo digo, food for thought. Nada más piénselo un momento, que ese pensamiento se marine y digan, ok, ya vi. Otros temas. Lamento informarles que no habrá programa el próximo lunes. El motivo es que me voy a dar unos días, me voy a escapar unos días, me voy a ir de viaje unos días y tengo esta semana como que demasiado apresurada. Estaba pensando grabar miércoles en la tarde-noche, pero creo que lo que les venga a grabar se va a quedar súper irrelevante. Entonces, vamos a esperarnos dentro de 2 lunes regreso. Me extrañan un lunesito, pero estoy algo... no, mentira, ni va a empezar el mundial. Bueno, yo estaba de qué, pero va a estar el mundial, no va a estar el mundial. Bueno, una disculpa. Yo regreso en 2 lunes. Voy a estar de regreso hasta el 15 de junio. Ya para entonces habrán pasado muchas cosas. Sí, gracias por su comprensión, por su confianza y preferencia. ¿Qué más les voy a platicar para los reales? No vi Game of Thrones, no les echo mentiras. Lo que vi fue la serie de DTF St. Louis. Me gustó muchísimo, está muy buena, se la recomiendo. Mándeme. ¿Vieron a Clemente que apareció demasiado? Ay, ven para acá, véngase para acá. ¿Te quieres despedir ya de todos? Porque este programa se hizo bien largo, pero me van a decir, Mariana, me encantan los programas largos. Yo sé, pero la verdad es que aquí la que ya se cansó del programa largo soy yo. Ya me quiero ir a descansar. ¿Nos despedimos de todos? Les deseamos un excelente día, una excelente semana. Los queremos mucho y los queremos ver triunfar. Les dejamos los 5 principios. Hace mucho nos dejamos los 5 principios, Clemente. Ya saben, suscríbanse, dejen like, un comentario, compartan, píquenle a la campanita. ¿Y ya dije todos? Sí. Ven, haz la despedida conmigo así bonito, cachetito, chick to chick. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.